en la parte de química hay dos ramas de compuestos bien básicas. Una es una rama que se llama química orgánica, que la química orgánica está enfocada básicamente en aquel tipo de compuestos que son una cantidad enorme de compuestos cuyo componente principal es el carbono. Esa es la química orgánica. Luego viene otra rama de la química, que es la importante en esta clase, que se llama química inorgánica. ¿Por qué se llama química inorgánica? Y para establecer una diferencia, es aquel tipo, la química inorgánica hace referencia mucho a los compuestos en los que el carbono no es un componente principal. Es bien fácil diferenciar un compuesto orgánico de un compuesto inorgánico. Y vamos a aprender ahorita a conocer las familias. Pero, fíjese, por ejemplo, si hablamos que es la fórmula molecular de un gas muy conocido que se llama metano, su fórmula tiene 1 mol de carbono y 4 moles de oxígeno. Pero en ese compuesto, el carbono es el componente principal. Por lo tanto, este es un ejemplo de un compuesto orgánico. Ahora, si nosotros hablamos de este, solo como ejemplo, que hace referencia al compuesto que es la sal común, la sal que utilizamos en nuestra casa. Ahora, si usted se fija en la fórmula, hay un sodio y un cloro en su fórmula, por lo tanto, es un compuesto inorgánico porque de entrada no hay un carbono. Por eso la química lo divide en dos. Ahora, hay varias familias de compuestos inorgánicos. En esas familias, una de las que vamos a ver y la que vamos a hablar en particular, familias o tipos o categorías, como usted quiera interpretarlo mejor. Uno de ellos, un tipo de compuesto en inorgánica que se llama óxidos. Óxidos. Y los óxidos, para poder interpretar óxidos, nosotros vamos a tener que hablar de dos tipos de óxidos. ¿Cuáles son esos dos tipos de óxidos? Los óxidos que se forman con metales y los óxidos que se forman con no metales. ¿Cómo aprendemos a diferenciar dónde están los metales y los no metales? De una forma bien fácil, porque si la tabla periódica, que más o menos tiene esta forma, en la parte hay una escalera marcada que comienza exactamente en la parte superior del aluminio. Del aluminio viene una grada hacia abajo, ahí aparece el aluminio, el silicio, el germanio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, que a estos elementos se les llama metaloides. Pero para fines de óxidos, todos los elementos que estén aquí los vamos a categorizar como metales, y todos los elementos a la derecha de la línea le vamos a llamar no metales. Ya, ¿dónde comienza esa división? En algunas tablas periódicas aparece marcada. Si en su tabla periódica no aparece marcada, no se complique, márquela, ráyela. ¿Dónde va a empezar a rayar? Haga una forma de escalera, arriba del aluminio, abajo, y va
en una forma de escalera para poderlos dividir. Recuerde que nosotros formamos dos óxidos. Algo bien importante y que nosotros ya hemos visto con el tema de iones es que los óxidos es un compuesto químico. Y al ser un compuesto químico, el óxido tiene dos componentes. Un componente positivo o con carga o valencia positiva y otro componente con carga o valencia negativa. O sea, un compuesto siempre va a estar formado por un catión y por un anión. Siempre va a estar formado por uno con carga positiva y por otro parte con carga negativa. Los cationes tienen su carga positiva. De hecho, en cualquier fórmula de un compuesto inorgánico, en una fórmula química, por regla, para que no se le olvide esto, usted escribe siempre al catión y al final escribe al anión. Por regla va a ser eso. En cualquier fórmula química siempre usted va a escribir primero al catión y luego al anión, siempre y cuando sea de un compuesto inorgánico. En este caso, ¿por qué aparece la familia de los óxidos? Porque todos los óxidos, absolutamente todos los óxidos, se forman con un anión. ¿Qué es un anión? Es un elemento con carga negativa. Ojo, en el caso de los óxidos, con el anión, oxígeno con carga menos 2. Jóvenes, todos los óxidos van a llevar oxígeno con carga menos 2. Lógico, así como nosotros hablamos de un compuesto y que un compuesto tiene su fórmula química, recuerde otra base importante en un compuesto, que es la suma de cargas positivas y negativas en un compuesto va a ser igual a 0. Jóvenes, un compuesto siempre va a tener un catión y siempre va a tener un anión en su fórmula, siempre lo van a tener. Entonces, en este punto, aquí, el oxígeno, que es el anión, va a querer unirse a un catión que, lógico, el catión tiene una carga positiva. Entonces, solamente hay que entender algo. El anión, todos los que son óxidos, siempre van a llevar el anión oxígeno con carga menos 2, siempre. Lo que significa que si yo busco un elemento metal o no metal que se una con el oxígeno, va a ser para que las cargas se igualen. Entonces, yo voy a poner un ejemplo, lo vamos a nombrar allá. Voy a poner al sodio, que es un catión según la tabla periódica, y su valencia es 1. Voy a poner al calcio, cuya valencia es 2, y voy a poner al aluminio, cuya valencia es 3. Le estoy poniendo
tres tipos diferentes de cationes. Y puede aparecer incluso, por ejemplo, podríamos hablar del titanio. Titanio, pero con carga +4. Todo lo que escribí aquí son cationes y por regla en química tienen la facilidad de formar compuestos con el oxígeno, que es el anión. Esos compuestos que va a formar con el oxígeno se llaman óxidos, porque solo están dos elementos, un catión y un anión. Se van a unir porque uno tiene carga positiva y el anión carga negativa. Se pueden unir. Ahora, ¿qué va a suceder si el oxígeno como tal, este oxígeno que está aquí, con carga -2, se une o forma un compuesto con el sodio? La lógica me dice que si estos dos se unen y el oxígeno es carga negativa y el sodio 1 positivo, yo necesito que neutralizarlo, ¿sí o no? Y para neutralizarlo, la lógica me dice que voy a ocupar ¿cuántos sodios? 2. ¿Por qué 2? Voy a ocupar 2 sodios para neutralizarlo. ¿Por qué? Cada sodio aporta una carga positiva. Y si tengo 2, son 2 positivos. ¿Y el oxígeno qué carga tiene? -2. Entonces, en ese sentido, estos dos se van a unir, haciendo referencia a que siempre voy a escribir en la fórmula, en una fórmula química, ¿quién se escribe primero? Al positivo, al catión. ¿Quién es mi catión? El sodio. ¿Cuántos sodios ocupo? 2. ¿Cuántos oxígenos? 1. 2 sodios para neutralizar un oxígeno. Y la fórmula química me queda Na2O. Voy con el otro ejemplo, el B. ¿Qué sucedería si el oxígeno y el calcio forman un compuesto? Voy a ocupar neutralizar, porque la suma de todas las cargas, ¿cuánto debe ser? 0. En este caso, si forma un compuesto estos dos, ¿cuántos calcios voy a necesitar para neutralizar al oxígeno? 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar la fórmula? Un calcio para neutralizar un oxígeno. Recuerde algo en los dos que hicimos ahorita. La valencia no va a cambiar del elemento. De hecho, si yo lo compruebo, yo compruebo esta regla que acabo de poner aquí, la valencia la coloco arriba. El oxígeno es carga -2. ¿Y cuántos oxígenos hay en la fórmula? 1. O sea, yo tengo en total 2 cargas negativas. ¿Cuál es la carga del sodio? 1. ¿Cuántos sodios hay en la fórmula? 2. 2 cargas positivas menos 2 cargas negativas me va a dar 0. El compuesto tiene carga neutra. Mire aquí con el calcio. -2 por 1, -2 cargas. +2 por 1, +2, la suma de las cargas positivas y negativas me da 0, debe ser neutro. Ahora, ¿qué sucede con el aluminio, que es carga 3? Es carga +3. Estos casos son bien especiales porque no concuerda la valencia. No es que voy a utilizar el doble o uno de cada uno, no. Sino que en estos casos especiales yo le recomiendo algo. Para que se le haga más fácil, la valencia que usted pone arriba de 1, colóquela como cantidad al elemento. Y la valencia del otro,
colóquela como cantidad al otro elemento. Haga un cruce de valencia, como una X. ¿A qué me refiero con esto? El aluminio es 3, el oxígeno es -2. Entonces dice, perfecto, como no puedo aplicar la norma básica de ocupo 1 y 1 o ocupo el doble, entonces como voy a ocupar, son números, uno impar y otro par, la opción más fácil es cambiarlos. La carga, ¿a qué me refiero? Sencillo, escribo primero al aluminio y luego escribo al oxígeno. Por regla, porque el aluminio es el catión y el oxígeno es el anión. Siempre voy a escribir en una fórmula química al positivo y luego al negativo. Ahora, ¿cuál es la valencia del oxígeno? -2. ¿Cuál es la valencia del aluminio? +3. Entonces, ¿qué va a hacer usted para que se le haga más fácil? Bueno, al oxígeno le voy a asignar una cantidad de 3 moles. Y al aluminio, o sea que para formar ese compuesto, ¿qué ocupé? 2 aluminios. ¿Cuánto suma la carga de 2 aluminios? Si cada aluminio es +3, otro aluminio, ¿cuánto sería? 6 positivos. ¿Cuánto es la carga del oxígeno? -2. ¿Y cuántos oxígenos hay en la fórmula? 3. Entonces, ¿cuántas cargas negativas voy a tener? 6. 6 negativas y 6 positivas. La diferencia, ¿cuánto va a ser? 0. Miren, -2 por 3, -6, más 6, la suma de las cargas, 0. Entonces, cuando se le presente ese caso, sencillo, cruce las valencias. Ahora, el último caso, titanio, +4. Ajá, pero aquí ocurre lo contrario. Porque aquí el titanio tiene 4 cargas positivas y el oxígeno 2 cargas negativas. Entonces voy a tener que ocupar 2 oxígenos. ¿Por qué 2 oxígenos? Porque el titanio, ¿qué carga tiene? +4. Y cada oxígeno, ¿cuánta carga aporta? -2. Ti o 2. ¿Por qué? 2 oxígenos, claro, porque 2 oxígenos, ¿cuántas cargas negativas me van a dar? 4. ¿Y el titanio cuántas cargas positivas tiene? +4. Está bien. Entonces la fórmula me va a quedar Ti o 2. Ahora, jóvenes, existe una forma básica de nombrarlo. Una forma, pero bien básica de nombrarlo. Cada vez que usted en una fórmula, escuche bien, en una fórmula usted vea 2 elementos, pero uno de ellos sea oxígeno y escrito al final, acuérdese de eso, solo 2 elementos y uno de ellos oxígeno al final, esa fórmula pertenece a la familia de los óxidos. Hay un nombre que es la nomenclatura Stock, le llaman, en la que usted le da óxido, porque lleva oxígeno al final con otro elemento, óxido de sodio, óxido de calcio, óxido de aluminio, óxido de titanio. Pero aquí hay algo bien interesante. Vamos a llegar con el titanio, vamos a cerrar. ¿Cuántos oxígenos hay en la primera fórmula? No me tome valencia. La valencia solamente es para comprobar la carga. Tómeme las cantidades. ¿Cuántos oxígenos hay en esa fórmula?
1. ¿Cuántos sodios? 2. Entonces hay una regla que es la nomenclatura más fácil, que se llama la nomenclatura IUPAC. Esta es la que nosotros llamamos stop. ¿Cómo también le puedo llamar a eso? ¿Cuántos oxígenos hay? Solo hay uno. El prefijo para 1 es mono, para 2 di, para 3 tri, para 4 tetra, penta, para 5 hexa, hepta. Entonces, como solo hay un oxígeno, a este yo le puedo llamar monóxido, monóxido. Un oxígeno de... ¿Sí entiende por qué le puse disodio? Porque hay 2 sodios y este es un tipo de nomenclatura que es la nomenclatura IUPAC. Monóxido, monóxido de calcio. Usted se preguntará, ¿por qué no le puse monocalcio? Porque ahí no es necesario, lo permite la regla, porque solo hay uno. Ahora, ojo acá, ¿cuántos oxígenos hay? 3, y el prefijo para oxígeno y para 3 sería tri. Miren, trióxido de... ¿Cuántos aluminios hay? 2 de di aluminio. La nomenclatura IUPAC es la más fácil, solo cuenta las cantidades. ¿Cómo le va a llamar a este? Di, porque hay 2 oxígenos, dióxido de titanio. Esa es una nomenclatura de la más fácil, jóvenes. Por eso es que hay muchos compuestos que ya se conocen, pero hay uno que es muy famoso y es este, CO2. ¿Cómo se llama ese CO2? El nombre más fácil. ¿Cuántos oxígenos hay? 2. ¿Cómo le va a llamar? Dióxido de carbono. Por eso se llama así. Por eso es muy común eso, que se nombre así. Ahora, jóvenes, el titanio es un caso especial, porque el titanio tiene valencia 2 y 4 en la tabla periódica. Esos 3 y 4, perdón, 3 y 4, eso lo dice la tabla periódica. Pero en este compuesto, ¿cuál fue la carga que utilicé del titanio? 4. Entonces, cuando usted encuentre elementos que tengan 2 cargas, 3 cargas, 4 cargas, entonces voy a tener que especificar en la nomenclatura stop, en número romano, la valencia. Óxido de titanio 4. ¿Por qué? La valencia del elemento que se une con el oxígeno. Recuerde que aquí en los óxidos el único elemento indispensable, ¿quién es? El oxígeno, unido a un metal o a un no metal. Ahora, jóvenes, ¿qué sucede si aparece, vamos a poner al fósforo, que tiene esa valencia? ¿Qué le indica el más menos? Que ya lo platicamos, el más menos indica que hay valencias que pueden actuar tanto como cationes como aniones. Pero en este caso, si el fósforo quiere formar compuestos con el oxígeno, la lógica me dice que el fósforo
solo va a utilizar sus cargas positivas. Solo sus cargas positivas. ¿Por qué? Porque el oxígeno es negativo. ¿El fósforo podrá utilizar sus cargas o electrones de valencia negativos? No, porque el oxígeno ya es el anión. Entonces ellos solo van a poder utilizar sus cargas positivas. Entonces, en ese sentido, hay que saber interpretar el tema de la nomenclatura. Hay una que se dejó de utilizar, pero sí es importante que usted la conozca. Esa nomenclatura que se dejó de utilizar, jóvenes, es una nomenclatura que es la nomenclatura tradicional, donde nosotros agregamos unos prefijos y unos sufijos. ¿De qué va a depender cuántos de esta regla yo tomo? ¿De qué va a depender realmente cuántos de esa regla yo voy a tomar? Depende mucho del elemento. Escuche bien esto, para que le quede claro. Si yo uno y formo compuestos con el titanio, la tabla periódica me dice que el titanio nada más tiene 2 valencias. El titanio, como solamente tiene 2 valencias, aplicaría básicamente a estas 2 sufijos. Sufijo después del nombre, prefijo antes del nombre. Vamos en escala de menor a mayor. El titanio nada más tiene 2, oso e ico. Oso, como vamos de menor a mayor, si el titanio utilizara la valencia 3, entonces yo tendría que darle al nombre la terminación oso. Si el titanio utilizara la valencia 4, tendría que darle al nombre la terminación ico. ¿Cuál está utilizando aquí? La número, miren, menos 2, 4. Menos 4 más 4 igual 0. ¿Cuál está utilizando ahí? La valencia más 4. De las 2 valencias que tiene el titanio, la más 4 aparece ahí, es la mayor. Por lo tanto, en una nomenclatura tradicional, yo le daría el nombre de óxido titanio. Va a depender, ojo, con 2 la regla me dice con 3 y la regla me dice con 4. ¿Cuántas valencias tiene el fósforo? 3. ¿A qué va a aplicar la valencia 3? Hiposo, oso e hipo. Si tiene nada más 3 valencias. En el caso del cloro, el cloro tiene 4 valencias. El cloro es un elemento, lo voy a anotar aquí, que tiene más menos 1, 3, 5 y 7. Tiene 4 valencias. A que el cloro es de los 3 que están aquí, es uno que va a aplicar a las 4 categorías. El cual voy a utilizar hipooso con el 1, con la carga 1. ¿Por qué? ¿Cuántas cargas tengo? Tengo 4. 1, 3, 5 y 7. ¿Quién es la menor? 1. ¿Quién le sigue? 3. ¿Quién sigue? 7. El siguiente. 1, 3, 5 y 7. Entonces, ¿cómo le va a llamar? Hipocloroso con la valencia 1, cloroso
con la valencia 3, clórico con la valencia 5 y perclórico con la valencia 7. Es una nomenclatura tradicional, pero siempre se ocupa. Usted lo que tiene que tener claro para terminar esto es que la familia de los óxidos, tanto metálicos como no metálicos, cumplen 3 reglas de familia, de nombrarlos: la stock, la IUPAC y la tradicional. ¿Cuál es la tradicional? La de los prefijos oso e ico. ¿Cuál es la IUPAC? La de los prefijos de cantidad, mono, ditri, la más fácil de todas. ¿Cuál es la stock? La que utiliza en números romanos la valencia del elemento. Usted se preguntará, ¿por qué al calcio no le puso óxido de calcio 2? Porque no era necesario, porque el calcio solamente tiene una valencia. Y ese es el tipo de compuestos llamados óxidos.